Vamos a hablar ahora de tanto se habla de Martín Vizcarra, que cómo debe gobernar, que a quién tiene que convocar, con quién tienes que tender puentes, que no se fujimorice, que no se alíe con los caviares, en fin, qué cantidad de bulla que tiene Martín Vizcarra en estos momentos a su alrededor. Sin embargo, él en sus primeras presentaciones, un mensaje presidencial corto, concreto, conciliador, frontal respecto a la corrupción y tocando temas fundamentales de los peruanos de a pie. ¿Y qué es lo que ha hecho en los días sucesivos de sus primeros 3 días de gobierno? Salud y educación. Ha estado en el Hospital del Niño el sábado, hoy en un colegio público emblemático, el Melitón Carvajal. Entonces empieza a dar señales. Uno no solamente comunica con lo que dice de boca para afuera, sino cómo se comporta y con sus gestos y acciones. Y parece que este es un presidente de acción, remangado, pantalón, sin saco, recorriendo los lugares en donde se espera. Ejecutivo, ¿no? Así plenamente ejecutivo. Así que vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a aprovechar nuestra entrevista en el segmento con ESAN, con el profesor Miguel Antezana, para hablar del tema de comunicación. ¿Cómo se diseña una estrategia de comunicación eficiente que enganche con quien más necesita en estos momentos el presidente de la República? Es con la calle, es con la gente. Yo veo como no como una desventaja, sino como una ventaja que 81% de la gente en una encuesta se le ha preguntado, ¿conoces al vicepresidente? Y no identifiquen Martín Vizcarra. Martín Vizcarra tiene entonces la gran oportunidad de construir sobre la marcha una nueva imagen, muy diferente de lo que nos deja Pedro Pablo Kuczynski. Para mí eso es una buena carta que se podría jugar el presidente. No sé qué opina Miguel Antezana, como les dije, profesor de SAN, que nos acompaña esta tarde. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que estamos todavía en un periodo de transición. Tiene el presidente Vizcarra por lo menos hasta el domingo para ir diseñando sus estrategias y también definiendo el nuevo gabinete, que lo ha dicho que tendríamos en 10 días y esos 10 días se cumplen el lunes. Después de Semana Santa vamos a tener nuevos anuncios. Y yo supongo que dentro del marco de esta preparación seguramente estará definiendo quiénes conformarán su equipo de comunicación. En este caso yo creo que él tiene bastante que aprender de lo que no se debe hacer, sobre todo por lo que hizo el presidente Kuczynski durante el periodo que estuvo al mando. Sobre todo yo creo que en estos momentos estas acciones que estamos viendo de visitas al Hospital del Niño, al Colegio Melitón Carvajal y seguramente otras visitas que tendrá, son como que parte de ir tanteando el terreno. Sin embargo, yo creo que a partir del lunes ya debería tener definidos unos lineamientos de comunicación que lo diferencien de del presidente anterior y sobre todo de la política tradicional que se maneja de manera muy inadecuada. Dentro del marco de esos malos manejos, pudiéramos señalar precisamente esto que ahorita está haciendo el presidente Vizcarra y que todavía se le puede perdonar por este periodo de transición, que es el de salir y estar supervisando, coordinando, viendo cosas. Porque llega un momento que la gente llega a decir mucha supervisión, mucho paseíto, pero ¿y cuáles son las acciones, cuáles son las medidas que van a tomar? Lo concreto, ¿no? Exactamente. Y de eso yo creo que tiene que distanciarse relativamente rápido el presidente Vizcarra, porque si no caería en la forma tradicional de hacer comunicación entre comillas. A mí, salvando las distancias, porque solamente son 3 días que tiene en Palacio de Gobierno, pero la imagen, ¿no? En camisa, sin corbata, muy ejecutivo, me hace acordar a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori habría que contar con los dedos los días que pasó todo el día en Palacio de Gobierno. El presidente inauguraba colegios, supervisaba, viajaba, iba, venía, y con eso construyó gran parte de la fortaleza, pese a todo lo que vino después de esta marca política que es el fujimorismo. Y él además, estaba en la cancha. Sí, se esmeraba por hacer notar que él era el que tomaba las decisiones, ¿no? Se hace esto y en cuánto tiempo, él y ahí estaba está, y regresaba, sacaba, inauguraba. tomaba nota. Yo he cubierto Palacio de Gobierno en esa época y el expresidente Fujimori, una vez más, tomando distancia de todo lo que ya conocemos y no vamos a repetir acá,
era un presidente que estaba en la cancha. Y precisamente ahí vemos que la estrategia de comunicación de Fujimori no necesariamente es lo que vemos nosotros de que él estaba saliendo a la calle y todo el día estaba, sino que era el de un contacto directo con la población. Así es. Fíjate que la forma tradicional que se ve mucho en entidades del sector público es a través de notas de prensa, de decir qué es lo que está haciendo el ministro, el director, el fulanito, pero no está viendo el contacto con la persona. En este caso, si el presidente Vizcarra, por ejemplo, tomando lo que acaba de hacer en estos 2 días, va al Hospital del Niño y él habla con los médicos, habla con la gente que trabaja y les dice, acá hay necesidades, vamos a cubrir esto y vamos a resolver, ahí tienes una acción que impacta de manera directa y mucho más expansiva esta onda, digamos, de efecto multiplicador, porque está trabajando con la gente. No necesariamente estás haciendo comunicación para los medios, para salir en medios, sino para que la gente vea qué obras estás haciendo. Y a nivel de poder ejecutivo, a nivel de gobierno, se necesita mucho eso, que eso se convierta en obras, en acciones, no solamente en cobertura de que estás yendo a uno u otro lugar. Entonces yo creo que ahí seguramente ese lineamiento deberíamos verlo, obviamente como tú dices, con las distancias que merece, para ver qué cosa está haciendo este nuevo gobierno y qué cosa va a hacer también el nuevo gabinete, que debería alinearse con lo que hace el presidente, no irse por un camino distinto y un camino que de repente va más hacia exaltar la figura personal que la figura institucional. ¿Y qué tanto influye la propia personalidad del presidente respecto a las cosas que debe o no debe hacer? De repente alguno es más carismático, un presidente más carismático que otro. Fujimori no tenía, por ejemplo, mucho carisma, sin embargo, sí logró enganchar con la población. Todo eso se trabaja también en cuanto a una estrategia comunicacional. Era incluso hasta medio torpe, ¿no? Era como medio torpe y la gente... hablo por mi experiencia personal porque lo que yo he visto en mi cobertura de Palacio de Gobierno en la época de Alberto Fujimori, incluso esa torpeza caía bien en la gente, ¿no es cierto? Torpe para bailar, y la gente lo quería por eso, porque finalmente emanaba de su naturalidad. Exacto, era lo que le salía, era absolutamente natural eso. Aquí influye mucho el contraste entre personas, y sobre todo porque estamos hablando del presidente de la República. Tomando el mismo caso que tú dices, si contrastamos a Fujimori con Alan García de los 90, por supuesto son personalidades completamente distintas. En el caso particular contrastamos Vizcarra con PPK y también tiene bastantes contrastes. Teníamos a un PPK, a un expresidente que era bastante soberbio, era una persona que no se acercaba a la gente, era una persona que no dominaba el discurso y que era florido, sino que inclusive era muy torpe en lo que decía. Muchas veces quería decir una broma y le salía una cosa completamente distinta. Sí, en cambio, Martín Vizcarra no, él es un poquito más humilde, es de provincia, se limita al hablar. Fíjate que ayer le hicieron algunas preguntas sobre PPK y él se limitó y dijo, no, y dijo, soy presidente, no puedo estar opinando, y tiene toda la razón. Entonces, ahí comienzan a verse los contrastes, y esos contrastes son los que en primera instancia generan una buena imagen en la población. Yo creo que si lo maneja, lo mantiene y hace precisamente delimitando su campo de acción, yo creo que va a quedar muy bien y la gente va a comenzar a valorarlo, porque va a seguir comparando con PPK. Y eso es normal que suceda, por si acaso, ¿no? Un tuitero me pone, Renan Palacios Uribe, dice, la comunicación es vital. Reza un dicho, perro que sale a la calle encuentra hueso. No es que le esté diciendo perro al presidente, es la costumbre. Pero es cierto, pues, ¿no? Hemos tenido un expresidente, es mi lectura, desconectado. Un presidente que cuando llegaba a provincias parecía... miraba todo con ojos de turista. Y eso Pame que lo hizo mucho, o sea, viajó bastante. Sí, viajó. Pero nunca enganchó. No. Es que tampoco la ayudaba, el simple hecho de salir a la calle no es señal de triunfo, ¿no? Hay ahí que saber tirar el anzuelo. No es solamente es el mensaje, lo que dices, también es la comunicación no verbal. Y PPK, por el tema también de edad, no era pues rápido, era ágil, era muy lento, era distante. Él se cuidaba y también lo cuidaban mucho de que no vaya a cometer ningún error, y me refiero a que pise se caiga. Imagínate, va a ser un papelón en medio de cualquier acto oficial. No solamente eso, ¿te acuerdas qué importa un tronchito? Ahí lo que un poquito de contrabando y tenías atrás, esto en Puno, donde el contrabando es uno de los problemas álgidos para la economía de esa región. Tenía a Zavala atrás que quería hundirse, porque ¿qué importa un poquito de contrabando? No,
hay un tema de elaboración de ideas y decía lo que se le venía a la cabeza. Exacto. Sí entendimos, o sea, quienes queremos entender las cosas, entendimos a dónde iba el presidente, ¿no? Pero sin embargo es el presidente de la República. no lo puede y decir, exacto, no lo puede cometer decir. ese tipo de errores. Y ahí también viene la importancia precisamente de rodearse de personas que lo puedan asesorar. Yo creo que también ahí va seguramente a marcar mucha distancia el presidente Vizcarra en la medida que él escucha a la gente, que escucha a sus asesores y que precisamente también comience a tomar en cuenta lo que dice la población. Recordemos que la población está sobreinformada, busca información, no necesita que se la lleven y por supuesto va a estar comparando y va a estar midiendo al presidente Vizcarra en todo momento. Eso va a ser importante que se tome en cuenta en este nuevo periodo de gobierno. Miguel, tenemos que hacer una pausa breve y regresamos para seguir conversando. 2:50. Mencionaste las declaraciones que ha tenido el presidente Vizcarra en los últimos días cuando se le ha preguntado sobre temas sensibles. Bueno, el tema del gabinete hay mucha expectativa. No quiso referirse al tema del allanamiento de las casas del expresidente Kuczynski. Simplemente no ha tocado el tema. Y en su mensaje a la Nación dijo, vamos a ser frontales en la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Un poco tomando distancia. Hay quienes han leído, sobre todo quienes aún están, digamos, defendiendo al expresidente y su derecho al debido proceso y todo eso, que es una deslealtad. Juan Sheput decía, ¿cómo es que en el mensaje de la Nación no tuvo una sola línea de mención, agradecimiento o lo que fuera con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Te pareció correcto este tomar distancia? Yo creo que es bastante correcto porque estamos hablando, insisto, del presidente de la República. No estamos hablando de un político que está sentado en una bancada en el Congreso, de un personaje público cualquiera. Por lo tanto, tiene que saber marcar distancias y lo que hasta ahora ha hecho, con los dos ejemplos que has mencionado, son bastante contundentes. Porque, ojo, él inclusive dijo, ahora soy presidente de la República, por lo tanto, hasta ahí. Y también hay otra cosa que me llamó la atención, cuando le dijeron sobre los ministros. Yo dije que voy a tomar mi tiempo, que son 10 días, han pasado 2, faltan 8. O sea, se acabó. Claro. Entonces, zanjó. Entonces no cae precisamente en esa costumbre quizás de los reporteros, que es válida, por supuesto, buscar la respuesta, pero sin embargo que a veces te dicen, pero diga, y no te sacan la declaración. Claro. Siendo presidente, si tú dices que 10 días, 10 días. Y yo creo que eso también debería ser un estilo de él. Esperemos que en los demás días se mantenga y si la gente ya sabe, e inclusive los medios de comunicación ya aceptan que esa es su forma de comunicarse, yo creo que va a ser bastante bien, porque entonces se va a concentrar en las obras y no en mucho palabreo, muchas palabras, ¿no? Al aire. Se sabe que parte del círculo cercano a Pedro Pablo Kuczynski ha quedado muy enemistado. Lo de Mecha Arauz es bastante público. ¿Qué tan importante va a ser para el nuevo presidente alejarse de ese grupo y buscar un grupo nuevo para que lo aconseje y para que no lo vaya a encerrar en ese núcleo cercano que después no te permite ver la realidad, ¿no es cierto? Que te filtran todo lo que va pasando. Yo creo que aquí hay dos aspectos que ver, el tema político y el tema comunicacional. A nivel político, él necesita hacer eso, porque de hecho ya lo anunció en el Congreso que iba a tener un gabinete completamente renovado. Y eso implica no solamente cambiar la cabeza de los ministros, sino inclusive también llegar a nivel viceministerial, porque recordemos que muchos de los escándalos que tuvo Kuczynski también tuvo que ver con los viceministros. Entonces él debería cuidarse de eso. Y por el lado comunicacional es importante también que lo haga, porque va a ser un mensaje muy claro a la población de que está cumpliendo una de las ofertas que tuvo en su mensaje a la nación. Si bien no es un mensaje tradicional de 28 de julio, hay también esas pocas ofertas que hizo de lucha frontal contra la corrupción, de nuevos ministros y otras medidas, la población lo va a medir. Y yo creo que el próximo lunes va a ser esa prueba de fuego del presidente Vizcarra de poner un gabinete completamente renovado, para que precisamente se dé una renovación y que la gente entienda que estamos frente a un nuevo mandato presidencial. Mercedes Arauz, que la ha mencionado Juan Carlos, Mercedes Arauz no va a renunciar a la vicepresidencia. Y ha tenido ya en el fragor del suma ¿no? el suma y resta de votos para la vacancia, palabras muy duras con Keiko Fujimori, que es la lideresa de Fuerza Popular. Palabras tan duras como las que tuvo durante la campaña. La confrontación nunca terminó entre Mercedes Arauz y Keiko Fujimori.
¿Qué debe pasar? ¿La debe mantener a un costado? Se habla de un enfriamiento al punto que en los días, en estos días que han transcurrido no ha habido comunicación entre el presidente y su vicepresidenta, porque ahora es la vicepresidenta Martín Vizcarra. ¿Cómo se debe manejar esta situación? Bueno, la imagen de la premier, todavía premier Arauz, está bastante golpeada, sobre todo por esta promesa, si la podemos llamar, de renunciar si vacaban al presidente. Y ciertamente el presidente Kuczynski fue vacado. Fue una de las formas de vacancia. La Constitución establece que la vacancia se da por... Se establece también por renuncia. Exacto, por eso fue vacado y ella debería renunciar. Dice que no porque tiene una justificación o que el daño va a ser en su imagen. Ahora, al anunciarse que va a haber un gabinete nuevo, ya se sabe que ya no va a estar. Claro, por lo pero tanto, seguirá... Pero sigue siendo parlamentaria. Ojo, sigue siendo vicepresidenta. Exacto, sigue siendo vicepresidenta y sigue siendo parlamentaria. Y ambos cargos no son renunciables. Aunque la vicepresidenta pudiera renunciar, el de congresista no. Y ahí se enfrenta también por el posible desafuero. Yo creo que también el presidente Vizcarra, por el lado de lo que es imagen, él debería mantenerse distanciado, ser muy político, porque está con su vicepresidenta y eso no lo puede negar. Sin embargo, en la medida que determine qué funciones va a cumplir esta vicepresidenta, suplantándolo cuando él esté en el país y dándole esas labores administrativas que tiene un vicepresidente, claro, yo creo que meramente administrativas, exacto, ¿no? se va a firma de mantener documentos y más. Cuando no está, porque en realidad la política la sigue teniendo el presidente. Entonces yo creo que ahí se va a mantener en paz por lo menos durante que dure este periodo de transición hasta un nuevo mandato en el 2021, ¿no? Ahora, varios de los parlamentarios, Juan Cheput, la misma Mercedes Arauz, han marcado distancia al presidente, con lo cual le achican el número incluso de su propia bancada, que ya es pequeña. ¿Hacia dónde debe mirar? ¿Cómo debe ser ese trato con las otras fuerzas políticas que finalmente le van a dar sostenibilidad? Porque en la suya sola no tiene, ¿no? Es muy endeble. Y además eso que se usa, ¿no? Y que ya lo hemos visto, por ejemplo, con Ana Jara, y lo hemos visto incluso con el propio presidente, el expresidente Kuczynski, de las reuniones conciliadas con el cardenal, tomarse la foto arrodilladitos, la fotito, ¿no? La reunión tendiendo puentes. Todo queda en la foto y no se concreta nada. ¿Debería manejarse así? A mí eso de para la foto... Ya me molesta, estamos hostigados. Exacto, no va a funcionar. Yo creo que aquí lo que más prudente sería tener una estrategia de asumir de una vez que no tiene bancada. Que va a ir contra un Congreso que está en contra y ver la forma de cómo separar los poderes. Que de hecho él dijo, vamos a mantener cada uno los poderes en su lado, y en la medida que él trabaje con ese escenario en el que no tiene una bancada parlamentaria, obviamente eso va a poder precisamente llevarse al extremo para que pueda gobernar. No puede estar confiando en apenas 13, 14, 15 congresistas. Eso ya se sabe que es imposible. Por lo tanto, yo creo que él va, en la medida que le dé fortaleza a la presidencia de la República, al Poder Ejecutivo, el Legislativo se va a poner distante y, por supuesto, cada uno va a estar en su terreno, y eso creo que la percepción para el público va a ser positiva y lo va a apoyar. Porque al final, quien tiene que tener el apoyo es de la población, no del Congreso. El Congreso lo va a apoyar en la parte legislativa, pero en la parte popular tiene que ser la población. Ahí tiene que estar su fortaleza, ¿no? Exactamente. Muy bien, un gusto haber tenido esta conversación y desearle toda la suerte del mundo una vez más al presidente Vizcarra, que la va a necesitar. Sí, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue Miguel Antesana hablando con nosotros de comunicación política. ¿Qué tan importante? Son las 2:59. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato.